Hola a todos, aquí estamos un viernes más, un viernes en Madrid fresquete. En Madrid cuando no es un sitio muy frío, pero cuando sopla un poco de airecillo, es aire que viene de la sierra, es aire frío, y aquí nos congelamos. Con deciros, para empezar así una cosa un poco distendida, porque hoy el ambiente en Europa viene muy cargado, cargadísimo. Que los rusos, que, a ver, todo el mundo dice, bueno, Rusia están acostumbrados al frío, allí en el círculo polar ártico y tal, y cuando vienen a Madrid dicen, joder, qué frío hace en Madrid, y yo les digo, pero vamos a ver, ¿pero qué me está diciendo? Es decir, si venís por ahí de Moscú, San Petersburgo y tal, o de más arriba, es decir, y me estáis contando que qué frío hace en Madrid. Dice, no, pero aquí, esto se debe a las cosas, al airecillo este frío, y es verdad, y luego a que somos, por decirlo suavemente, muy tacaños en las comunidades de vecinos con la calefacción. O sea, un ruso tiene en invierno, aunque tenga 35 grados bajo cero, en su casa está, pues como yo, en mangas de camisa así, porque tiene 25 grados. Aquí esto, y 25 grados todo el día, o sea, las 24 horas, aquí esto no. Aquí las luchas en las comunidades de vecinos por ver si ponemos una hora más, una hora menos y tal, son fratricidas. O sea, es una de las cosas más violentas que puede uno, con las que puede uno lidiar. Es terrible. Y, en fin, esto lo digo ya porque lo de las comunidades de vecinos recuerda mucho a estas reuniones que hacen al menos anualmente los propietarios de los pisos de un determinado edificio, ¿no? Por obligación legal. Tal, donde se determina, pues esto está estropeado, hay que arreglarlo, tal, no sé qué, el presupuesto, la calefacción este año, pues, en fin, estas cosas. Bueno, pues hay una comunidad de vecinos un poco más grande, pero igual de caótica, que se llama Unión Europea, es decir, Europa. Y ya, como ya sabéis, desde que Macron, Le Petit Napoleón, sacó ese ardor guerrero que él lleva dentro y dijo, venga, todos juntos a la guerra de Ucrania y ya que están nuestras tropas allí al sobre todo el mundo, ¿qué más da? Perdidos al río. Bueno, de perdidos al río es cosa mía. Pues, Fernando, sí. antes de que comiences con tu exposición, quiero recordar hoy a las Ah, mujeres del es mundo, a las verdad que es 8. luchadoras, por sobre todas las cosas, por el Día Internacional de la Mujer, así que nuestro reconocimiento a todas ellas, luchadoras y promotoras aquí, naturalmente, las demoledoras del pensamiento crítico, porque esa es la idea de este canal, generar un espacio para las voces críticas como la de Fernando el día de hoy, de martes a viernes, todos los días a las 9 de la noche, de la hora europea, de la hora de España, naturalmente. También aquí todos ellos a disposición y por sobre todo de las demoledoras, nuestro reconocimiento para todos ellos, todas ellas en su día. Fernando, qué Pues eso, igual, vientos me cálidos, ¿no? sumo. Provenientes de los líderes europeos. A propósito de vientos gélidos y cálidos, qué vientos de guerra, por cierto. Son muy belicistas todos los líderes europeos, están últimamente. Y bueno, sumarme a lo que ha dicho Ezequiel, de felicidades a todas las mujeres del mundo y parte del extranjero, como suelo decir yo. Y que bueno, que no olvidemos que estas festividades o conmemoraciones, como es el 8 de marzo, como es el día 1 de mayo, ahora, por lo menos en Europa, en Occidente, la vemos como una cosa festiva, como una cosa que fuera casi normal. Y esto, desgraciadamente, históricamente, no ha sido normal. Quiero decir, se festejan este tipo de efemérides porque fue el resultado de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras durante mucho tiempo, en el caso de las mujeres, para reconocer el sufragio universal, es decir, para que pudieran votar, para que tuvieran iguales derechos o se acercaran al de los hombres. Es decir, y esto ha costado muchas vidas, así de claro. Es decir, desde el siglo XIX, donde las mujeres o los niños y las niñas eran explotados 14, 15 horas de manera absolutamente salvaje, y esto está, vamos, más que comprobado, el que hayamos llegado a una situación, bueno, que dentro de lo que cabe es bastante aceptable, es gracias a la lucha de las mujeres que estuvieron a pie de calle manifestándose, haciendo huelgas
y que costó muchas vidas de mujeres, ¿eh? Esto no ha sido gratis. Así que cuando alguien nos diga, no, es que algún jefe de alguna empresa y tal, ¿no? Como si esto fuera una graciosa concesión que hace el capitalismo a las mujeres, porque bueno, somos así de majos. No, esto es un logro conseguido a base de sangre. No os han regalado nada. Lo habéis conquistado a base de eso, de lucha, de sudor y de sangre, por desgracia. Pero ahora como, lo digo porque los empresarios, ahora todo el mundo, los partidos políticos, lo toman así como algo que, bueno, lo dan por eso y tal, como si fuera que como un acuerdo, un día llegaron los empresarios y dijeron, pues oye, vamos a la jornada de 8 horas, o vamos a que las mujeres, a reducirles la jornada y tal, o que vamos a darles derecho a votar. No, esto no ha sido así. Es decir, esto ha habido que lucharlo y ganarlo, y con un precio alto. Entonces, por eso digo que sea no solo un día festivo en el sentido de alegre, de festejo, sino también de recordar todas aquellas mujeres que vinieron antes, que estuvieron antes, y que algunas de ellas se dejaron sus vidas, es decir, en el camino. Si no recuerdo mal, esta conmemoración o este reconocimiento inicialmente rememora el asesinato de alrededor de 150 mujeres trabajadoras en Nueva York en 1857, en paro, y sus patrones junto a las fuerzas represivas determinaron nada mejor que el incendio de su fábrica y su muerte. Así que efectivamente, Fernando, mucha sangre detrás de todo esto. Pero Por eso bueno, digo que a propósito de sangre, ¿no? sí. ¿Qué semana, ¿no, Fernando? Madre mía, es que tenemos a unos líderes europeos que están desatados. Vamos a ver. Empezando porque fijaros que cuando empezó el conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania, como bien dice Ezequiel, bueno, pues polacos y ucranianos parecía que eran más que hermanos. Bueno, les unía, digamos, una fobia común, era la rusofobia, es decir, pero las cosas ya están cambiando y cambiando bastante, hasta el punto de que estamos viendo estos últimos días manifestaciones en Varsovia donde los agricultores se están manifestando y pidiendo el cierre de todos los canales de suministro y de las fronteras y de los canales de suministro de los productos agrícolas que vienen de Ucrania, hasta el punto de que, ya digo, la cosa no ha ido a menos. La semana pasada ya había descarrilamiento, vamos, o vaciado, mejor dicho, de trenes del grano que venía de Ucrania, y ahora las protestas han seguido en Varsovia, especialmente en lo que se calcula una protesta en Varsovia de unas 150.000 personas, teniendo en cuenta que está muy focalizada en el tema de la agricultura, es bastante gente. Es decir, no es poca cosa. Así que fijaros cómo están cambiando las cosas, que cada vez hay más distancia entre polacos y ucranianos, fundamentalmente por estos motivos económicos. Pero no solo eso, es decir, es que de verdad el patio es una cosa, esto es un patio de colegio, es decir, esto no es serio. Aprovechando aquello, aquí tenemos una frase que es a río revuelto, no sé si la tienen también en Latinoamérica, ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores, claro, Pues sí. como el río está revuelto, no, es revueltísimo, vamos, esto es un tsunami. Nuestro querido amigo, el ministro de Defensa alemán, Pistorius, aprovechando el escándalo de los generales y tal, está dejando caer, así como quien no quiere la cosa, como si fuera una cosa, una propuesta amable. A ver, no solo hay que gastar presupuesto y presupuesto y presupuesto en armamento, es que no tenemos soldados. Oye, ¿y qué mejor cosa para nuestros jóvenes que se pongan, que cojan ese ardor guerrero y patriótico que les hace falta, que volver a restaurar el servicio militar obligatorio? Esto nos dice Pistorius, que sería una idea estupenda. Fíjate, y dice así, esto lo cita Der Spiegel, citando un documento interno del Ministerio de Defensa, ese que pone 1, 2, 3, 4 de clave. Ya sabéis, o sea, es que no es serio, este continente no es serio. 1, 2, 3, 4 y te metes allí pues, sin problemas. Hay alguno que decía, hombre, pero por favor, hacerlo más complejo.
en vez de poner 1, 2, 3, 4, poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, en esto estamos, es decir, esta cosa ridícula. Bueno, pues el ministro de Defensa, Pistorius, ha ordenado el desarrollo de un modelo de reclutamiento que hará una contribución escalable, subrayamos lo de escalable, y adaptada a las amenazas a la residencia nacional antes del 1 de abril. Traduzcamos esto porque esto tiene miga. Ya sabéis que a los europeos les gusta hablar de una forma muy eufemística, dándole muchas vueltas para no decir lo que realmente está queriendo decir. Pero dice el ministro Pistorius que ha ordenado el desarrollo de un modelo de reclutamiento que hará una contribución escalable, es decir, que cada vez van a ser más. Es decir, empezamos por reclutar, pues no sé, este año reclutamos 1000, el otro 2000, 3000, tal, así hasta lo que les dé la gana. Y adaptada a las amenazas a la residencia nacional, es decir, a las amenazas a la supervivencia del Estado, para que nos entendamos. Y como vienen diciendo ya los alemanes desde hace tiempo, ¿cuál es esa amenaza? Por Rusia. Y además, inminente, vamos. De hecho, creo que Alemania fue invadida anteayer ya. Es decir, no es que no es que vaya a ser invadida dentro de unos días, no, ya ha sido. Entonces, añade que el ministro Pistorius tiene la intención de restablecer el servicio militar antes de las elecciones federales en el otoño del 2025. De ahí lo de escalable, poco a poco, vamos sondeando, metemos unos cuantos y en 2025, catapum, ahí os metemos el hachazo. Muy astuto Pistorius, ahí intentando que todos los alemanes vayan a la guerra contra Rusia, un espectáculo que sería inenarrable. Es decir, o sea, otra vez, volvemos a las mismas, en fin. Pero no solo eso, ya digo, Europa está desatada. Dice Borrell, nuestro querido Borrell, el jardinero, en una profunda reflexión, que la Unión Europea está considerando el uso de los activos rusos congelados para apoyar militarmente a Ucrania. Según él, la industria de defensa de la Unión Europea carece de financiación. Vayamos por pasos. ¿Vamos a seguir haciendo tonterías? Pues claro, no podía ser de otra manera. Que no va a quedar más remedio que expropiar a lo bruto, o sea, robar, para que nos entendamos, los activos de Rusia para dárselos a Ucrania, porque claro, esto como va a ser una medida extraordinaria para la Unión Europea, en el momento que haga esto, los mercados no es que vayan a temblar, es que se van a derrumbar, porque a partir de ahora la Unión Europea tendrá cero, pero cero, confianza por parte de los inversores, tanto institucionales como, bueno, de todo tipo, porque en cualquier momento, y sobre todo a nivel de nacional, de grandes bancos centrales, etcétera, en cualquier momento, cualquier activo que tengas depositado en la Unión Europea, te lo pueden robar. Así de claro, según lo que pretende el señor Borrell. Esto, aparte de descapitalizar Europa, que es una idea luminosa, lo que va a conseguir, lo que vamos a conseguir con esto, ya lo había dicho antes su jefa Ursula von der Leyen, de que sí, que hay que hacer esto. Entonces, Borrell la apoya. Esto supone verdaderamente, como se suele decir, un gran clavo en el ataúd de Europa. Es decir, es que las consecuencias económicas son devastadoras. Imaginaros inversores que son típicos en Europa, porque tienen mucho dinero, como los países del Golfo, los países árabes del Golfo Pérsico, ¿cómo van a salir corriendo llevándose todo lo que tengan? Puesto que no sabemos, en cualquier momento, la Unión Europea, por la razón que pueda ser, pues va a coger y va a quedarse con los activos de otro país, es decir, va a robarlos y va a hacer con ellos lo que quiera. Es decir, esto es tremendo. Ya lo había dicho Ursula von der Leyen, Borrell insiste, y fíjate lo que dice. O sea, es que nos queremos meter en una guerra, según Macron, y Borrell dice, según él, la industria de defensa de la Unión Europea carece de financiación. Vamos, que no hay dinero. Por eso quiere robar el dinero de los rusos. Es decir, no tenemos financiación para una industria de defensa, pero estamos dispuestos a ir a un enfrentamiento con los rusos en Ucrania. Es que esto es una cosa que dices, de locos. Es decir, esto no tiene ni más mínimo sentido. O sea, como veis, la coherencia de los discursos de estos señores es nula. Es decir, uno dice una cosa, otro dice otra, un día dicen una cosa, otro la contraria, pero es que así, bueno,
por ejemplo, declaraciones, claro, esto es siempre anónima, de oficiales del ejército francés. Ahora estamos como los niños, es decir, los franceses, los alemanes, los británicos y tal, se están tirando la piedra a la cabeza, están tirando palos a ver quién le hace la faena más gorda al otro. Declaraciones anónimas, claro, del ejército francés. Y el ejército francés considera que la historia de la interceptación de una conversación entre oficiales alemanes es muy humillante. Toma ahí. Para la Bundeswehr, informa Radio Europe One, o uno. ¿Cómo sería uno en alemán? Esta cadena es alemana, ¿no? Eins, ¿no? Radio ¿cuánto? Radio Europa 1. Radio Europa 1. Esa para mí una de las radios Free Europe financiadas por Estados Unidos, ni siquiera alemana. Bueno, pues sí, seguramente. Y dicen, siguen los franceses dándoles a los alemanes, esto es inimaginable, cero profesionalismo. Toma ya ahí. Esta valoración la hizo una fuente del círculo militar francés, cita la radio. En su opinión, de esta fuente militar, lo ocurrido plantea la cuestión de la confiabilidad de Alemania como miembro de la OTAN. Ojo, esto es un dardo envenenado diciendo, estos incompetentes, si están en la OTAN, lo único que van a hacer es hundirla, porque no saben hacer ni la O con un canuto, dicho así en lo normal. Toma ahí, descarga. En Berlín, tras conversaciones con colegas, afirman que la confianza en la alianza no se ha visto socavada. No, apenas. Pero bueno, a todo esto tenemos al señor Macron, que no quiere perder protagonismo. Al fin y al cabo, es la figura ahora mismo histórica que como ha perdido todas las colonias, bueno, las neocolonias francesas en África, pues tiene que resarcirse con alguna gran victoria militar, ¿no? Que le encumbre a los altares de la historia. Es decir, o sea, no puede mantener un ejército en Burkina Faso o en Níger, y los 1.500 franceses al final tienen que irse, como decimos aquí, con el rabo de las piernas, pero, sin embargo, está dispuesta a meterse con Rusia. O sea, no puede mantener un ejército en Níger, pero está dispuesta a meterse con Rusia. Es genial. Este hombre está fatal de la cabeza, no nos vamos a engañar. Y aquí las palabras que ha dicho Macron, ha lanzado este llamamiento a los aliados, ha dicho a no ser cobardes. Ojo, que eso quiere decir que ahora lo son. Es decir, que son cobardes y por eso le llama a no ser cobardes, vamos, a no seguir siendo cobardes. Y en esto dice Macron, esto es para la historia, o sea, tomarlo, que esto ya pasará a los libros de texto. Nos acercamos a un momento en la vida de Europa en el que es importante no ser cobardes. La guerra ha llegado a nuestra tierra y fuerzas que se han vuelto imposibles de detener continúan ampliando la amenaza de ataque contra nosotros. Debemos afrontar los desafíos de la historia y mostrar el coraje necesario. Esto lo soltó en la República Checa, en un viaje que hizo. En fin, caballáis cómo está el patio. O sea, este hombre ya se ha venido arriba, y ha dicho, venga, a por ellos que son pocos y cobardes. Al fin y al cabo, ¿qué son los rusos? 145 millones. Venga, el país más grande del mundo. ¿Qué más da? Hasta Vladivostok sin parar. Claro, dices, pero vamos a ver, analicemos esta fase para la historia. Nos acercamos a un momento en la vida de Europa en el que es importante no ser cobardes. Esto quiere decir que hasta ahora han sido cobardes. Por eso ahora, ante este momento, ya no vale ser cobardes. Ahora hay que echarle valor a la cosa, porque no puede ser que vienen los malos y están a las puertas de la Unión Europea, Dios mío, y de la OTAN. Sigue diciendo Macron. Esto me encanta. La guerra ha llegado a nuestra tierra. A Francia, que yo sepa, no ha llegado ninguna guerra, pero bueno. Pero a la Unión Europea tampoco. Ni siquiera a la OTAN. Pero bueno, bonito queda. Las cosas como son, o sea, es decir, da igual que sea absolutamente real, la guerra ha llegado a nuestra tierra. Pues habrá que buscar qué guerra, pero bueno, queda muy, muy heroico. La guerra ha llegado a nuestra tierra
y fuerzas que se han vuelto imposibles de detener. Si son imposibles de detener, ¿para qué vas a hacer algo, idiota? Es decir, es que no saben ni lo que dicen. Vamos a ver. No ha llegado la guerra a nuestra tierra, que se sepa. Es decir, encima, los hipotéticos invasores son fuerzas imposibles de detener. Pues si son imposibles de detener, capitula. Es decir, ya, ríndete. Si son imposibles de detener. Pero como no saben lo que dicen, van así. Si son imposibles de detener, continúan ampliando estas fuerzas la amenaza de ataque contra nosotros. No se atreve a decir Rusia, porque si dice Rusia, bueno, no tiene que pensarlo, pero no se atreve. Entonces, tiene que decir así, decirlo sin decir la palabra prohibida. Dice, amenazando a Francia. Rusia amenazaba a Francia, a Alemania, a algún país de la OTAN, a algún país de la Unión Europea. Yo no he oído nada de eso. Pero bueno, debe ser que el señor Macron debe tener contactos con Milei, con el presidente de Argentina. Entonces le pasa algún medium, la medium se la transfiere de vez en cuando y, oye, mira, que soy Macron, pregúntale a la medium esta que tienes, tú lo conoces mejor el tema este de los medium de Milei, pregúntale por si tal, los rusos no van a atacar o no, y tal, y dice, sí, yo le pregunto, y debe ser el que le da la respuesta, porque otra cosa no se entiende. Y luego ya dice, claramente con las fotos, con gesto serio y con gesto histórico, ¿no? De estar en ese momento haciendo historia. Dice, debemos afrontar los desafíos de la historia. Y mostrar el coraje necesario. Y esto, yo me imagino a este vestido de Napoleón, a Macron, con las tropas allí francesas, con las 4 tropas, pues no tienen muchas, allí francesas, ¿no? Formadas, y él haciendo la arenga, ¿no? Así, tenemos que afrontar con coraje los desafíos de la historia. Juntos ganaremos o perderemos, pero la victoria nadie nos la robará si somos capaces de rememorar, esto me lo estoy inventando yo, las hazañas que Francia ha logrado a lo largo de su dilatada historia. ¿Veis qué fácil es hacer un discurso de estos estúpidos? Es decir, bueno, pues me lo veo así, es decir, y los soldados franceses gritando, ¡ah, Macron, 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 vete a... Bueno, esto me recuerda una historia, no sé si esto es no sé si ha llegado a Latinoamérica, aquí había bueno, siguen vendiéndose, ¿no? Pero aunque los guionistas y el dibujante murieron ya, un cómic que es Asterix y Obelix, ¿no? Que son unos galos. Sí, claro, cómo no. Que son unos galos en época romana en que están rodeados por el Imperio Romano y se resisten al invasor porque tienen una poción mágica que les permite zurrar a los romanos, pero bien, ¿no? Y entonces hay un momento, creo que es en Asterix en Bélgica, es decir, en el que están ahí en plena batalla con los romanos, con los belgas y con el pueblecito galo, con Asterix, Obelix y tal, y está allí un general y dice, bueno, está César, y dice César, que intervenga la guardia. Va la guardia, interviene, le siguen dando mamporros los Asterix, Obelix y compañía, y entonces dice el general de la guardia, dice, la guardia muere, pero no se rinde. Y entonces se le acerca un legionario y dice, ¿pero tú estás loco? ¿Cómo que la guardia muere, pero no se rinde? ¡Claro que se rinde! ¿Pero dónde te has sacado todo eso? Pero estás mal de la azotea. ¡Claro que lo rendimos! Pues esto es Europa. Es decir, este es Macron diciendo, la guardia muere, pero no se rinde, y los europeos diciéndole, pero tú estás tonto. Claro que se rinde la guardia, los europeos ahora mismo nos rendimos. ¿A quién hay que rendirse? Que lo firmamos ya. O sea, ¿alguien en su sano juicio cree que las condiciones económicas, sociales, de relativo bienestar que hay en Europa, de un continente que, excepto la parte de la antigua Yugoslavia, no ha tenido una guerra en generaciones, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, se van a llegar un tipo como Macron y va a decir, venga, todos allí, y todos vamos a aplaudir diciendo, sí, a ver, ¿dónde hay que apuntarse de voluntario para ir a la guerra de Macron? Nadie se va a vaciar el continente. O sea, si este señor quiere despoblar un continente ya envejecido como es Europa, de los pocos jóvenes que quedan, esta es la solución. Porque van a salir todos corriendo. Es decir, ¿en manos de quiénes estamos? O sea, a mí lo peor de esto es que me temo que algunos de estos que van diciendo estas tonterías se lo creen. Yo creo que Macron se lo cree.
Y esto es más grave todavía, pues si te engaña, dices, bueno, vale, tiene algo de lucidez, te está engañando, está haciendo aquí un paripé para conseguir otra cosa. Pues bueno, bien, vale. Pero yo creo que ya se le ha ido completamente a la cabeza y se lo cree. O sea, se cree que está salvando Europa, Francia y parte del extranjero. Bueno, pero no. Seguimos, ¿eh? Europa está... ¡Hoy! ¿Cómo está Europa? Dice el bueno de el que fue Jean-Claude Juncker, presidente ahora del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, bueno, ya sabéis que era muy conocido, digamos, por cierta afición a ciertas bebidas espirituosas. Yo creo que así no nos censuran. Vamos, que le... Muy fina la formulación. En la formulación, sí. Y de hecho, fina. en algunas de sus comparecencias, cuando era el comisario, o sea, el puesto de la von der Leyen, es decir, pues se le notaba como una cierta alegría, más allá, por ejemplo, me acuerdo en una reunión que llega uno de los jefes de Estado y le pegó un beso en la frente, es decir, en fin, se le notaba especialmente alegre debido justamente al consumo de ese tipo de bebidas espirituosas. El personaje, ya digo, tiene enjundia. Y entonces dice este buen hombre, dice, decidimos algo, luego lo publicamos y esperamos un tiempo para ver qué sucede. Si no hay grandes protestas ni levantamientos porque la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que se ha decidido, entonces seguiremos adelante paso a paso hasta que no haya vuelta atrás. Nos ha explicado cómo funciona Bruselas. Esto es trepidante. O sea, fijaros, vamos a repetirlo. Dice, la República de Bruselas, es decir, la Unión Europea, el procedimiento que sigue a la hora de tomar decisiones es, deciden algo, ellos por su cuenta, lo que sea. Vamos a la guerra contra Rusia, contra China, todo lo que haga falta. Luego lo publican, por si alguien lo lee y tal. Lo dejan caer, que los periódicos lo pongan en algún lado. Y esperan un tiempo, generalmente amplio, salvo en situaciones normales, pero vamos, las decisiones en la Unión Europea suelen tardar desde años y años, en fin, es una cosa tremenda. Entonces, esperan un tiempo para ver qué sucede, a ver qué pasa, en plan globo sonda, ¿no? Si no hay grandes protestas, o sea, la gente no sale a la calle, le empieza a tirar allá de todo y tal, y a insultarles. Y levantamientos, o sea, levantamientos populares, ya asaltan el Palacio de Versalles o el del Elíseo, en fin, que ya se entiende que se dirán los de la Unión Europea, que son un poco, digamos, duros de mollera, duros de entender, de cabeza. Si ven levantamientos, ya se dan cuenta de que no hay aceptación por parte del pueblo. Tiene que haber levantamientos. Porque la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que se decidió. Esto es importante. Si os dais cuenta, la mayoría de los documentos de la Unión Europea no hay quien los entienda. Se hacen a propósito con un lenguaje especial para que no lo entiendan ni aquellos que los hacen. Esto, claro, hace muy difícil que uno pueda pronunciarse a favor o en contra, porque no entiende nada. O sea, este lenguaje de la Unión Europea es tremendo. Y entonces dice, entonces, si no pasa nada, seguiremos adelante paso a paso, ojo, no vayamos a liarla, no de golpe, no. Pasito a pasito, no se vaya a liar. Hasta que ya no hay vuelta atrás, ya es una cuestión de hechos consumados y eso queda ya establecido, legalizado y lo que haga falta. Pues nos acaba de contar nada menos y nada más que Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, cómo funciona realmente la Unión Europea. Y se ha quedado tan tranquilo. O sea, para que veáis cómo está la cosa. Bueno, a ver, no sé yo si esto, cuando hizo estas declaraciones, habría desayunado con las citadas bebidas espirituosas o no. Esto es una cosa que no la noticia no la aclara. Pero bueno. Fernando, seguimos. En cuanto a lo de Macron. ¡Ay! Sí. Sí, ¿cuál tu lectura de su sorpresiva belicosidad? Sorpresiva en las últimas semanas, porque hasta hace poco él incluso ni siquiera participó en ese concurso de guerreristas en la conferencia de Múnich, ya algunas semanas atrás. Posiblemente no participó por la situación interna y de repente una semana después llama a esta reunión de emergencia, a la salida, cuando
después de no haber determinado nada en conjunto, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, presenta esta locura de no pudimos generar un acuerdo, pero podríamos despachar tropas con dardos contra Alemania. ¿Cuál es la razón de esta belicosidad repentina en las últimas semanas? Porque en el pasado recuerdo algunos episodios así de Macron, pero nunca así. A ver, ¿Cuál es la lectura? hemos pasado, fíjate, en unos años de la muerte cerebral de la OTAN a atacar Rusia. Esto es un cambio notable. A ver, aparte del protagonismo que le gusta tener a los presidentes franceses, ya de por sí, que son bastante egocéntricos en general, esto hay que darlo por hecho, o sea, tú eliges un presidente francés y ya sabes que ahí está Francia y el resto del mundo. Entonces, la grandeur, yo no lo pronuncio bien en francés, la grandeza de Francia, es genial. Yo recomiendo que a mí me encantan y mira que tengo 60 años, pero yo me lo paso fenomenal con estas Genios, cosas. genios. Sí, sí. Este es el próximo cuadro. Sí que se Este rinde. ¿Pero qué se rinde? Que sí se rinde, claro que se rinde, hombre, pero ¿qué dice usted? Claro, es decir, pues eso, esto es un poco Macron, ¿no? Esto es un poco Macron. Entonces, yo creo que Macron, a ver, primero están muy asustados, eso hay que decirlo. Ahora mismo los dirigentes de la Unión Europea están en pánico. ¿Por qué? Tienen unas economías por los suelos. Fíjate Alemania. Bueno, lo de la recesión ya, yo diría en crisis económica pura y dura, más que recesión, pero bueno. Alemania en una situación inimaginable hace 3 años, por ejemplo, o 4, con una desindustrialización tremenda, con una fuga de capitales tremenda y con incluso hay la gente que ya empieza a protestar, que esto en Alemania no es muy frecuente. Es decir, claro, debido a una gestión lamentable, pero crisis económica global en toda Europa, desde España, Italia, es decir, un desastre. Fruto de dos elementos. Uno, las políticas inicialmente que se hicieron de austeridad de la Unión Europea, debido a la crisis de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers y tal, y ahora, debido a las, o sea, como segundo paso, a las autosanciones, es decir, las sanciones, creo que van por el 13º paquete ya, una cosa de estas de sanciones, le he perdido la cuenta, llevan unas 16.000 sanciones puestas, no sé qué pueden sancionar ya, es decir, a Rusia. Estas sanciones han sido tan contraproducentes para Europa que al final los principales perjudicados y casi únicos en muchos aspectos han sido los europeos. Es decir, están hundiendo la economía europea, se están quedando sin energía, encima están haciendo trampas, como por ejemplo, que veremos que va a ver qué pasa, porque los rusos son de una, como diría yo, unas hermanitas de la caridad, porque no, cuando van y se les llena la boca diciendo vamos a cortar el petróleo ruso, el gas ruso, tal, no sé qué. A ver, no, eso es mentira. Cortan una parte. Es decir, porque si no, no tendrían. El gasoducto que pasa por Ucrania y que llega a la Unión Europea, ese sigue funcionando, por mucha guerra que haya. Es decir, ojo con el tema, porque si no, es verdad que se ha reducido el volumen, si no, los ucranianos se quedan sin cobrar por tránsito a través de su territorio y que no le llega a Europa Oriental suficiente gas. Es decir, que por una parte estamos diciendo que tal y por otra hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin gas. Porque el gas natural licuado que nos venden los norteamericanos no tienen suficiente cantidad para toda Europa. No hay. Entonces tienen que hacer eso, el doble juego, la doble cara, pero saben que la crisis energética va a ir a más. Y ya no es cuestión de si el año que viene será peor o mejor que este. Es que la tendencia, y eso lo señalan ya toda la gente seria que trabaja en estos campos, es que hemos pasado prácticamente, o estamos pasando el pico el pico oil que llaman, el pico del petróleo, no en general, sino del petróleo de fácil extracción, el petróleo barato. El petróleo que extraerlo cuesta poco, como el de Arabia Saudí. Y cada vez tenemos que tirar más del petróleo caro, que es caro y cada vez hay menos. Es decir, porque esto es un recurso finito, no lo olvidemos, la tierra es finita. Como el famoso petróleo de
de la fracturación hidráulica, de esquisto, de los grandes yacimientos de esquisto, por ejemplo, en Texas, en Estados Unidos, que es lo que ha hecho que el petróleo y el gas, que Estados Unidos pueda ser independiente en el suministro de petróleo y gas, ese tipo de gas del fracking, de la fracturación hidráulica, incluso que pueda exportar. Pero bueno, luego están los del petróleo, que está en aguas profundas, muy profundas, como su nombre indica. México, por ejemplo, Brasil tiene un montón. Pero claro, es muy caro de explotar, porque está a mucha profundidad, lo que no es fácil. Y luego estaría, y aquí sí que ya están peleándose, llevan tiempo peleándose, pero todo apunta a que un posible punto de conflicto o de guerra incluso es el Ártico, y es el petróleo del Ártico. En el Ártico hay bastante petróleo, la mayor parte de lo que se conoce está en manos de los rusos, porque los rusos tienen el mayor litoral que rodea el Ártico. Si vemos el globo terráqueo desde el norte, desde el Ártico, pues vemos que Rusia es la que más litoral tiene en torno al Ártico, luego Canadá, etcétera. Y de ahí que, bueno, hay una serie de reivindicaciones, etcétera, pero últimamente la OTAN se está moviendo mucho en esa dirección. De hecho, ahora había unos ejercicios de la OTAN, creo que era por Noruega y por ahí, en la que no solo participaban los nórdicos, que digamos estarían acostumbrados a temperaturas frías, etcétera, sino que además estaban participando, y esto es importante, otros países, como España, por ejemplo, es decir, que no estamos acostumbrados a digamos, participar en operaciones militares con grandes fríos, es decir, con temperaturas árticas. Esto ya nos da una idea de por dónde van las cosas. Esto no quiere decir que mañana se va a abrir un frente entre Noruega y Rusia, que tienen frontera, con los nórdicos allí montando el lío. No, pero se están preparando para ello. Es decir, porque saben que al final, y no lo olvidemos, esto es clave, es decir, más allá de las filias y fobias entre unos y otros, entre unos bloques y otro, hay algo hay una cosa que subyace por debajo, y es la lucha, que cada vez va a ser mayor, por el control de los recursos energéticos. Porque no hay, es decir, los recursos energéticos son limitados, incluso si le sumamos las renovables, tal, seguimos sin tener suficiente, porque entre otras cosas cada vez consumimos más. Es decir, y además con el agravante de que encima desde Europa tenemos la cara dura, o de Estados Unidos la cara dura, de decir que no, que los chinos contaminan mucho. Ya, oiga, usted, pero es que usted lleva industrializándose desde el siglo XIX y emitiendo CO2 desde el siglo XIX. Los chinos han empezado a industrializarse en los 80, pero fundamentalmente a partir de 2001. Claro, es que igual se puede decir de los países africanos, de Latinoamérica. ¿Qué nos están ustedes contando? Bueno, pues esto es la clave de todo, ¿no? Por eso le ha costado, digamos, le ha dolido tanto a Macron irse de Níger, porque hay uranio. Y se han quedado sin el uranio de Níger. Es decir, eso significa electricidad. Y yo creo que ese fondo subyace, aunque no sea la única cuestión, o incluso momentáneamente la más importante, pero subyace a todo ese conflicto que estamos viendo y que va a ir a más. O sea, incluso aunque ahora la guerra de Ucrania parara mañana, se llegara a un acuerdo, se firma y ya está, los conflictos van a seguir. Porque al final no hay para todos. Y si no hay para todos, van a luchar entre los dos grandes bloques en los que está dividiéndose el mundo. El bloque de lo que llamamos el occidente colectivo, se llama ahora, y y básicamente el resto. Es decir, y eso cada vez se está notando más. Pero fijaros en que Macron, lo que tú me preguntabas, Ezequiel, Macron, yo creo que ahora, en este modo pánico en el que están, y sabiendo que Ucrania va a perder, como nos contó Lloyd Austin en su comparecencia en el Congreso, cuando dijo la frase de que una vez que Ucrania pierda, más o menos, si Ucrania pierde, al final no nos quedará más remedio que entrar en guerra contra Rusia, una guerra que será larga. Es lo que vino a decir. Ya, mire usted, si al final todo es un pretexto.
Es decir, lo de Ucrania, tal, no sé qué. Al final es que hay que ir a por los rusos sí o sí. Y esto no es nuevo. Es decir, desde que desaparece la Unión Soviética lo vienen diciendo en ciertos documentos y tal, no se difunde a diestro y siniestro, pero el famoso que hemos citado muchas veces de Paul Wolfowitz, es decir, un documento secreto que luego salió a la luz, publicado desde el 92, si mal no recuerdo, y que en el 93 lo sacaron el Washington Post, el New York Times y tal, donde decía aquella famosa frase, no, pues sí, mire usted, nos da igual que Rusia sea democrática, que sea una dictadura, que sea capitalista, que sea comunista, que haya derechos humanos, que no los haya. Si eso es indiferente, eso es lo de menos. Rusia es y será siempre nuestro enemigo. ¿Y por qué? Porque es un gran país en cuanto a extensión, porque tiene armas nucleares, porque tiene unos recursos energéticos y minerales que necesitaremos en el futuro. Luego siempre será nuestro enemigo, tendremos que ir a por ellos. Es decir, esto está ahí. Es decir, la rusofobia va más allá del régimen político, o como queramos llamarlo, de que fuera antes la Unión Soviética, que ahora sea Rusia, que antes fueran los zares, es decir, que da igual, hay por parte de Occidente una esencia rusofóbica brutal. Es decir, digo de las élites, la gente ni se entera, pero de las élites europeas. Y Macron, ahí yo creo que lo que está haciendo es intentar hacer una jugada por delante, es decir, adelantarse y decir, ahora salgo yo diciendo esto, tal, no sé qué, lío a buena parte de los europeos a que se metan en este follón, tampoco vamos a hacer, o sea, no van a ir directamente a meterse en la guerra de Ucrania. Lo que seguramente van a hacer es, que está cada vez peor, es activar la guerra en Moldavia. Es decir, crear un conflicto al ladito de Ucrania con el tema de Transnistria, en la que sí, allí están los franceses. Acaban de firmar un acuerdo con los moldavos para que haya tropas francesas allí y tal. Y ahí empezar, digamos, de una manera tangencial, o utilizar a los bálticos, que ya sabemos que se prestan a esto, vamos, con gran diligencia, a cualquier tipo de provocación, y a lo mejor crear un enfrentamiento con Bielorrusia, indirecto. De tal manera que aunque los rusos estén... Y yo creo que Macron lo que está intentando es posicionarse para lo que ya dan por hecho, que es una guerra en Europa, más allá de Ucrania, y bueno, posicionarse de manera privilegiada, especialmente frente a los alemanes. Los británicos van un poco por libre, pero que sean los alemanes como con los Leopard. Es decir, no vamos a mandar los Leopard. Al final, los que más han mandado han sido los alemanes, que han mandado más tanques que ninguno. Leopard, junto con otros países y tal, que también tenían Leopard. Y los americanos, pues al final han sacado los Abrams en el último momento y ya se han cargado 4. Quiero decir, y los han sacado con cuentagotas porque mandaron 31. Es decir, yo creo que están en eso y porque saben que este conflicto no va a acabar, porque al final, ya digo, es un problema existencial para Rusia, pero cada vez es más un problema existencial para la OTAN. Y Macron es OTAN. Y además uno de los países referente, porque se supone que, bueno, dentro de Europa solo hay dos potencias nucleares, el Reino Unido y Francia. Luego, Macron quiere desempeñar el papel de liderazgo en esta continuación de la guerra de Ucrania en otros sitios, como pueda ser Moldavia, y creando una industria de defensa en torno a Francia. No olvidemos, Francia ha tenido históricamente una potente industria de defensa y ha sido uno de los grandes países exportadores de armas, y al mismo tiempo retomar un poco la dirección política aprovechando una Alemania débil, con un canciller, Olaf Scholz, que no sabe dónde está. Es decir, darle la vuelta a lo que ha pasado durante la mayor parte de lo que primero fue la Unión Económica del Carbón y del Acero, luego la Comunidad Económica Europea, etcétera, donde la política la dirigía Francia y el motor económico era Alemania, pero Alemania no decía nada en política, se lo tenían prohibido. Es decir, eso cambia cuando desaparece la Unión Soviética, se produce la unificación alemana y Helmut Kohl ya ve que dice, no, a partir de aquí ya esto se ha acabado. El pacto, digamos, que se hizo de no tener presencia política, esto se ha acabado y a partir de ahora somos los alemanes los que vamos a dirigir la Unión Europea. Y así pasó con Merkel, por ejemplo. Es decir,
que toda la crisis económica fue gestionada en función de los intereses de Alemania por la señora Merkel desde Bruselas. Esto, mientras Francia perdía todo el liderazgo político. Acordaros de Sarkozy, por no hablar de Hollande, que aquello fue, en fin, un desastre. Bueno, Macron, en sus locuras, se ha creído que puede retomar, yo creo, ese liderazgo político europeo dentro de Europa, siempre subordinado a Estados Unidos, ojo, es decir, que sea el cabeza aquí de los europeos, que de alguna manera sea el principal interlocutor de los norteamericanos a la hora de que nos manden órdenes y tal, aprovechando la debilidad de Alemania. Yo creo que por ahí van los tiros y sabiendo que la guerra es inevitable. Es decir, y que es una cuestión de tiempo. Y que todos lo están diciendo, que se están preparando a largo plazo. Es decir, que esto no... Entre otras cosas, porque el principal suministrador de armas del mundo, que es Estados Unidos, el complejo militar industrial, ya lo ha dicho. No, es que necesitamos tiempo, 1, 2, 3 años mínimo, 3 o 4 años, para poder empezar a producir de una forma masiva. No podemos ponernos a producir con lo que tenemos ahora las cantidades, por ejemplo, de municiones que nos está demandando Ucrania o que demandaría una hipotética guerra contra Rusia. Entonces, yo creo que se han metido además en un, ¿cómo diría yo?, en un callejón sin salida del que no saben, no están dispuestos a echar marcha atrás y van directos contra el muro. Y aunque vean que van contra el muro, no van a frenar. Porque ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y digo la percepción de ellos. Y porque, como decía, la OTAN es existencial para ellos ya. Si Rusia gana en Ucrania, ya no es una derrota de Ucrania, es una derrota, la mayor derrota de la historia de la OTAN. Esto no es que te derroten en Afganistán, que es un sitio, bueno, lejano, que la gente lo ve como, bueno, lleno de montañas y tal, desiertos. No. Te están ganando en Europa. Y no olvidemos que la OTAN se creó para ganar una hipotética guerra en Europa. O sea, es que directamente la derrota de la OTAN es el final de la OTAN. Porque para lo que fuiste creado, aunque luego hayan ampliado y se hayan querido convertir en policías del mundo, para lo que fuiste creado ya no vales. Es decir, demostraría palpablemente la inutilidad absoluta de la OTAN, cosa que Trump, vamos, le vendría ni que al pelo. Una vez, si es elegido presidente, entra en enero a ser presidente de Estados Unidos y te a ver esto. Pero si os han derrotado los rusos en Ucrania y tal, y eso ha sido un desastre, un colapso, tal, fuera la OTAN. Disuelta, rompemos aquí el tratado. Mira, el Tratado del Atlántico Norte, pum, a la porra. Entonces están muertos de miedo. Esto les lleva a decir estas tonterías y a entrar en pánico y a que se acusen unos a otros, a que se espíe, bueno, se espiaban siempre, pero a que salgan y se metan los alemanes, los franceses con los alemanes con los franceses, etcétera. Y los británicos, porque el grado de desesperación es enorme. Y es que no ven salida. Y por eso yo creo que Macron ha dicho, bueno, en este, digamos, escuela de niños pequeños de los que están ahí todos pegando gritos, voy a tirar yo para adelante a ver si por lo menos saco algo de partido, aunque sea que en la producción de armas europeas, porque no olvidemos que ya ahora se han lanzado todos a decir hay que crear, que es de risa, pero un complejo militar industrial europeo. Eso se ha intentado muchas veces, no se ha conseguido nunca, ni Estados Unidos lo va a permitir, faltaría más, pero bueno, y a partir de ahí seremos capaces de defender, vamos, que seremos una especie como de rival de Estados Unidos en lo militar. Algo delirante. Bueno, tú ves, oiga, pero ¿con qué mímberes hacemos esta cesta? ¿Con el ejército alemán, que no le funcionan ni la cuarta parte del armamento que tiene? Pero, oiga, que es que vamos a ver, si es que vamos a tener, si quieren ustedes una guerra express rápida con los rusos, mire, habrá que fabricar catapultas, que eso se hace rápido. Porque otra cosa, es decir, no sé yo qué vamos a... Claro, pero es que ves cualquier ejército, mira, los británicos, la famosa dueña de los mares del 19, y tiene una marina que se hunde, literal. No tiene marineros para barcos. Han tenido que desguazar algunos barcos porque no tienen suficientes marineros. ¿Pero qué me está usted contando? ¿A dónde van? Bueno, estamos metidos en esta locura cada vez más delirante. No, por si querías decir, sí. Yo acompaño tu perspectiva. Ahora,
Yo concatenaría una perspectiva de análisis adicional mucho más superficial, mucho más Sí. directa, relativa a la situación interna, la situación de política interna de Macron. Sencillamente una cortina de humo y un escape hacia adelante debido a las protestas de los agricultores y la situación en general. Algo así de nimio, secundario y diminuto con respecto a coquetear con la Tercera Guerra Mundial, Mm. pero en la cabeza de un arribista como Macron, un recurso válido. Sí, sí, completamente Sugerencia, de nada acuerdo. más. Se- A ver, es decir, Macron como ahora el protagonista, pero en el fondo todos los demás están aprovechando las crisis económicas que tienen, vamos, las crisis económicas que tienen, están aprovechando lo de que vienen los rusos, qué malos son, vamos a la guerra, para echar la culpa a los rusos de que, claro, es que la crisis económica es culpa de los rusos, la crisis energética es culpa de los rusos. No es que yo gestione mal Francia, que diría Macron, no, es que los rusos nos están boicoteando. Efectivamente, es una salida diciendo, no, la culpa no es mía, la culpa es de los malos perversos y para eso tenemos a todos los medios de comunicación occidentales diciendo los malos y perversos que son los rusos y Putin que es como el Darth Vader, pero en versión rusa, es decir, que aparece por todos lados y tal. Bueno, pues claro, completamente de acuerdo contigo. Porque a veces, y es verdad, reflexionando contigo, a veces tendemos, y yo mismo lo hago también, a buscar raíces o explicaciones profundas, racionales, racionales. es decir, tal, y muchas veces no es así. Se toman decisiones, pero además yo lo he visto, quiero decir, a pequeña escala, pero yo lo he visto. Es decir, se toman decisiones sobre la marcha y a ver qué pasa, y ya veremos luego. Esto es así, o sea, no os creáis que tenemos unos grandes líderes que tienen ahí unos gabinetes de análisis profundísimos y que están, no, no, no. Y no sé si lo he contado, si como tengo muy mala memoria, lo cuento muy rápido, porque esto lo he visto yo. Es decir, digamos que aquí, y no tiene, a ver, por esto no me van a meter en la cárcel, ni aunque nos censuren, ni nada. Yo aquí estuve en un evento en España en el que se conmemoraba los no sé cuántos años, no quiero decirlo, para no dar demasiadas pistas. Bueno, si es que al final tienes que decirlo. Es decir, los 30 años y tal, o los 25 era, me parece, o tal, o los 20, de el establecimiento de relaciones diplomáticas entre un país que era Uzbekistán y España. Una ceremonia y tal, normal, en una universidad, sin mayor tema. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba allí, porque además tenían varios amigos, entre ellos alguno que Ezequiel conoce y tal, que eran ponentes y hablaban y tal. Bueno, ya como a mí me interesan estos temas de la Asia Central y estas cosas, pues nada, allí. Y aquello, pues estaban fundamentalmente estudiantes, como es propio de una universidad, pero había 4 señores con trajes así y tal, ya pues de mi edad o incluso mayores y tal, como que no cuadraban mucho en el ambiente aquel, ¿no? Bueno, y terminan las intervenciones de los ponentes y tal. Habían traído los uzbecos, como siempre, son, vamos, extraordinarios. Nos trajeron comida típica que hicieron ellos, uzbek, plov, tal, no sé qué. Todo el mundo dijo a comer, como locos, que era lo normal. Pero estos 4, bueno, yo me acerqué a saludar a mis amigos y tal, y estos 4 señores avanzaron desde, estaban en la parte de atrás, ¿no? Allí, como semi escondidos, avanzaron. Entonces se dijeron a uno de los ponentes. Este ponente era, en ese momento, el que llevaba los temas del Ministerio de Asuntos Exteriores español sobre Asia Central, entre otras cosas. Y entonces le dijeron, ¿quiénes eran esos señores? Pues eran 2 de ellos, eran de una empresa muy famosa aquí en España, Talgo, una empresa de trenes, que fabrica trenes. Y entonces, ¿qué les dijo? Es decir, así funcionan las cosas de verdad, no es lo que nos cuentan. Oiga, mire usted, es que estamos intentando localizar en el Ministerio de Exteriores a esa persona que se encargaba de los asuntos de Asia Central y no hay manera. Entonces, de casualidad, hemos sabido que hoy usted iba a estar aquí y hemos tenido que venir aquí, poco menos que a cogerle por la garganta, para que hagan algo, porque querían que hicieran algo el Ministerio de Asuntos Exteriores español.
porque como digo, Talgo trabaja y tiene grandes contratos y ha hecho muchas cosas. Los tres trabajos son muy buenos. Esto no es hacer la pelota, pero es verdad. Es decir, en Asia Central. Y la competencia, fundamentalmente en Asia Central, bueno, y en otros sitios, ¿cuál es? Alstom, la empresa francesa de trenes. Es decir, entonces, había un contrato muy grande de vagones y tal que se iba, que Uzbekistán y tenía que decidir, y veían los de Talgo que debido a la ¿cómo diría yo? A la falta de interés por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque, ojo, en esa época no teníamos embajada en Uzbekistán, los franceses sí. Esta es una de las cosas para que sirven las embajadas, ¿no? Y claro, y además los franceses, que esto sí que lo cuidan muy bien, siempre están mandando a un montón de cargos públicos a los sitios, al subdirector de no sé qué, al secretario de no sé cuántos, de tal ministerio y tal, a que vayan allí, pues a hablar y a presionar, oye, y a vender, que es a lo que van fundamentalmente, a vender. Y decían, fueron allí los de tal diciendo, oiga, hagan ustedes algo, porque si no los de Alstom se llevan el contrato, porque allí no tenemos a nadie, estamos solos. Y entonces, entre los ponentes había un político, un parlamentario, digamos, que conoce a Asia Central bastante bien, por suerte, o esa casualidad, y entonces dijo, vamos a ver, dejarme pensar, porque el ministerio no tenía ni idea qué hacer. Entonces, dejarme pensar, vamos a ver, es desde 2017. Ah, ya está. Ya tengo la solución. Sobre la marcha, ¿eh? Como veis, nada de análisis, nada de esto, improvisando. Dice, vamos a ver. Se resulta que en el 2017 la exposición internacional de Astana, la actual capital de Kazajstán, como aquí más o menos, se hizo en otros países de Europa y de otros sitios, se han hecho exposiciones internacionales, ¿no? Y entonces, allí van a ir un montón de presidentes, de jefes de Estado, primeros ministros, etcétera, a la inauguración. ¿Y quién va a estar en la inauguración de allí? Dice, pues, ¿a quién podemos mandar? Mandamos al rey, al emérito, a Juan Carlos I, creo que era en ese momento, al emérito. Porque además de que haya estado por allí varias veces y tal, resulta que ese año coincide la inauguración de este evento, que es un evento, digamos, pues eso, más de cultural y tal, coincide en la misma ciudad y en las mismas fechas la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde va a estar el presidente de Uzbekistán. Si mandamos al rey, tiene, digamos, el mismo nivel, el mismo estatus, el jefe de Estado, igual que el de Uzbekistán. Es decir, si mandamos al rey con el pretexto de que va a la inauguración, es decir, a la inauguración le importaba más bien poco, y a lo que va es, aprovechando que coinciden las mismas fechas, a lo que va es a reunirse con el presidente de Uzbekistán a decirle que compre los trenes de Talgo, que son mejores. Es decir, y que le lleve una botellita de vino o de lo que sea, tal. Es decir, así funcionan las cosas. Y así sucedió. Lo que recogieron los periódicos fue el rey invitado por el presidente en ese momento de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, ha ido tal a la inauguración de la Exposición Universal de Astana, que ha sido, bueno, un gran acontecimiento, etcétera, con muchos presidentes, tal, primeros ministros. Y lo que venía en pequeño es que efectivamente se reunió el rey con el presidente de Uzbekistán para tratar ese tema. Eso no te lo contaron. O sea, que esa fue la razón real por la que el rey fue a eso. Es decir, esto que no tiene, lo cuento porque no tiene ningún problema en el sentido de que, bueno, esto es cotidiano, pero para que os fijéis hasta qué punto las cosas se deciden sobre la marcha. O sea, tuvieron que ir unos señores de Talgo a pillar a un señor en una conferencia que además no sabía qué hacer, y gracias a que por casualidad estaba allí uno que sabía de Asia Central, un parlamentario que sabía de Asia Central, miró, buscó a ver cómo se hacía sin que se notara mucho, hicieron eso. Sí. Así es como funciona la política, no funciona de otra manera. Quizás en la misma línea de tu anécdota, Fernando, pero como imagen, esto. Bueno, hoy.
¿Qué estos los estilo tiene personajes Macron? en cuestión. Por ende, sí, quizás los delirios Fíjate, mesiánicos de Francia capitaneando a Europa hacia una nueva era hegemónica, quizás ciertos. Ahora, este esta es otra muchacho, razón, seguramente. No, no, quiero decir, se lo señalas muy bien, Ezequiel, porque esta es otra razón. Es decir, el ridículo más espantoso que hizo en la famosa Feria de Agricultura esta en París, claro, la imagen es que destroza a Macron. O sea, un Macron que, eso sí, corre que se las pela. Es decir, vamos, que corre más que su propia guardia de seguridad, que no pueden alcanzarlo. Hay veces hay un pobre guardia de seguridad que casi se cae porque es incapaz de llegar a la misma, de alcanzar el mismo sprint que tiene Macron, que se le ve ahí que todavía le falta. O sea, que puede incluso correr más todavía. Claro, después de una metedura de pata de niño pequeño, porque vamos a ver, tienes a los agricultores en pie de guerra en Francia, con protestas, con todo, y no se te ocurre ir más que a la boca del lobo, entre comillas, es decir, no se te ocurre ir allí a la feria de agricultura donde están todos los agricultores y claro, te van a decir que usted, te van a reivindicar cosas y te van a protestar. Y claro, al final se pasó de las reivindicaciones y de las protestas a que por poco lo linchan y tuvo que salir por patas, es decir, corriendo. No me extrañaría que para intentar lavar esa imagen ridícula a nivel mundial, al señor Macron se le haya ocurrido así, diciendo, pues ahora lidero a Europa en su conflicto con Rusia. No sería de extrañar, ¿eh? Porque esta gente no piensa demasiado, o sea, ni en las consecuencias. Yo es que después, de que lo he contado muchas veces, perdonad si lo repito, pero después, pero vamos, tengo la noticia desde por ahí guardada, de que la ministra, no me acuerdo si era la ministra de Economía o una cosa así, me parece que era de Suecia, en el 2023 dijera que cuando ya se hayan puesto tropecientas mil sanciones a Rusia, dijera así, que hombre, pues con toda tranquilidad. A ver, la verdad es que cuando pasó el conflicto de Ucrania y tal, empezamos a poner sanciones y llevamos ya no sé cuántas sanciones, pero nunca pensamos en qué consecuencias podría tener. ¿Cómo? Es decir, usted me está contando que han tomado unas sanciones tremendas, las más fuertes de la historia de Europa, sin saber las consecuencias buenas o malas que puede tener para los propios europeos. Así toman las decisiones. Pues así lo toman. Quiero decir, bueno, como los americanos dicen que hay que poner sanciones, pues venga, ¿y que a qué ponemos sanciones? Pues no sé, a esto, a aquello, a lo demás allá. En manos de esta gente estamos. Es decir, por eso digo que esto que nos presentan habitualmente de los líderes europeos, o bueno, en el caso de Estados Unidos con Biden ya es que de risa, pero de que tal, de que son gente muy preparada y no sé qué, independientemente de que puedan tener 800 másteres, me da igual, no me cansaré de repetirlo. Es gente que ha llegado arriba porque o bien les han apoyado financieramente, es decir, el clásico títere, te ponemos en el cargo porque te vamos a apoyar financieramente grandes empresas del país en concreto, y lo que no es incompatible con eso es porque tú te has labrado, digamos, una figura dentro de tu propio partido, como funcionan realmente los partidos, a base de puñaladas traperas. Es decir, a base de deshacerte de los rivales. Y te deshaces de los rivales no porque seas más inteligente, un gran estratega, no, porque simplemente eres capaz de repartir más prebendas, más cargos entre los tuyos o entre los de los demás. Vente conmigo que te voy a nombrar presidente de no sé qué. Vente conmigo que te voy a nombrar tal. Y al final aglutinas en torno a ti a la mayor parte del partido. Esto es lo que hay, ¿eh? Y por eso puede llegar tipos como Milei a donde llegan. Quiero decir, efectivamente. Fernando, vamos a redondear la sí. transmisión de este viernes porque ya las Ah, 10:15 de la noche y en 45 minutos debo yo comenzar mi propia transmisión. Así que el cierre en tus manos nuevamente. pues vamos a ver, vamos a ver. Voy a terminar, mira, voy a terminar. Vamos a hacer, esto lo vamos a hacer a partir de ahora como una tradición, ¿no? O sea, todas las transmisiones, terminar con una frase de alguien, en fin, notable, que haya dicho algo pues con sentido, por lo tanto quedan descartadas todas las frases que han dicho los líderes de la Unión Europea. Es decir, esos no. Y por ejemplo,
una brutal, muy cortita, pero brutal. Brutal en el sentido de que es una frase que te golpea por la dureza, pero al mismo tiempo por la verdad. Y esto va dirigido a nosotros, a las poblaciones, a los ciudadanos de los países que permitimos esto. Dice George Orwell la siguiente frase: un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice. Ahí lo dejamos. Pensemos, reflexionemos qué estamos haciendo todos. Yo el primero, quiero decir, cuando nos quejamos de que Macron, de que tal, de que no sé qué, ¿hacemos algo? Pues ya veis, un pueblo, la repito, un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice. No tenemos derechos a quejarnos. Entonces, si se da este caso, George Orwell, como siempre, un genio, un maestro. Y con esto nos despedimos, Ezequiel. Recordar, eso sí, yo la semana que viene haremos alguna cosa, ya veremos cómo lo hacemos, porque me voy, esto es una primicia, vamos, toda la regla, es decir, a Rusia, a las elecciones presidenciales, voy, lo de si volveré ya no está tan claro, o si vuelvo, no sé qué harán conmigo, porque aquí hay mucha democracia, como todo el mundo sabe, y en fin, pero vamos, estaré fuera, por lo tanto, un par de semanas entre unas cosas y otras, y intentaremos hacer algo desde allí y contaros lo que vaya viendo, lo que me vayan contando. Nuestro corresponsal, primero en Rusia, después en China, ¿no? China, y O después en recuerdo China, mal. en Espectacular. China. Pero este domingo, nuestra charla de todos los domingos, Ah, ¿verdad? eso sí, eso es imperdonable. Eso ahí hablaremos de todo. Hasta el domingo, entonces. Abrazo, Fernando. Un abrazo, Ezequiel, un abrazo a todos. Hasta el domingo.